¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos a Mira Granada, bienvenidos al espacio donde les ofrecemos las historias, los protagonistas de la actualidad de la provincia de Granada, contada de una manera muy diferente y muy especial. Hoy toca irnos a uno de esos sitios que no solo forman parte de la historia de Granada, sino que también conforman la realidad, la memoria de todos nosotros. Es uno de esos emblemas de la ciudad a nivel gastronómico, a nivel de tradición, de barrio, y es ni más ni menos que el bar Los Altramuces. Tenemos con nosotros a su segunda y tercera generación, a Fernando Jiménez. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Muy buenas. Y a Fernando Jiménez. Muy buenas noches también. Buenas Gracias noches. a ambos por estar aquí con nosotros para hablarnos del 80 aniversario del bar Los Altramuces. Se dice pronto, 80 años, pues dando mucho que hablar y sobre todo albergando cariño, familia y un gran compromiso por la hostelería de Granada, ¿no, Fernando? Pues sí. Llevamos pues 80 años, en el 46 empezó mi padre y bueno, cuando él se jubiló pues seguí yo y ahora lo lleva mi hijo muy bien, por cierto. Entonces, pues claro, la hostelería, como todas las cosas, ha evolucionado con el paso del tiempo. En la época de mi padre no había tecnología, o sea que todo era manual. Y poco a poco pues han ido incorporando cosas porque, por ejemplo, a mi padre le servían unas barras de hielo, tenía que enfriar las bebidas del hielo de la barra, entonces no había máquinas de cubitos, no había lavavajillas. Una fiesta, ¿no? Es una historia tercermundista. Fernando, Entonces, ¿cómo nace Los Altramuces y de dónde viene ese nombre? el nombre viene porque la casa la compró un primo hermano de mi padre, que es de Espadafort. Las bodegas de Espadafort, que son también muy conocidas en Granada. Sí. Entonces compró la casa y a mi padre, pues era su primo hermano, lo tenía allí de encargado. Total, mi padre se casó y su primo quería... Dice, aquí ya no puedes prosperarme, te voy a establecer. Me he quedado en el Campo del Príncipe con una casa y en Los Bajos, dice, hay una mujer que la conocían por María de los Altramuces. Ajá. Y estuvo allí como un mes, más o menos. Lo quiere dejar y tal. Entonces he pensado que tú podías entrar en el local ese y establecerte por tu cuenta. Y así es como empezó. Mi padre no le cambió el nombre, siguió con el nombre de los Altramuces. Y así es como empezó la historia del bar. Y claro, aquello eran otros tiempos, el vino lo servían, el vino era a granel, se bebía más blanco que tinto. A mi padre le servía el vino Espadafort, que lo traían en camiones cisternas en Cuba, lo traían de procedencia de La Mancha, de todas las zonas, los pueblos de La Mancha, que son pueblos de vino, Valdepeñas, Madridejo, Manzanares, Ciudad Real, todos son pueblos. La Mancha tiene 200 kilómetros de viña, es la mayor producción de España de vino, está en La Mancha, es donde más vino se produce. Entonces le traían el vino de allí, ese vino venía puro, sin química ninguna. Entonces había que pasarlo a unos toneles y claro, los toneles, pues como el vino era puro, pues no tenía, digamos, mucha permanencia. Los toneles había que coger y azufrarlos cada semana, lavarlos, azufrarlos y tal, y llenarlos de vino. Entonces llevaba unas pitas de madera que luego con el tiempo ya fueron metálicas y tal, bueno, eso es. Y resulta que el vino, pues a veces llegaba un cliente y decía, Manolo, este vino está picado. Y decía mi padre, ¿cómo que está picado? Si he azufrado los toneles, lo he lavado y tal. Pues nada, pues tenía que coger y otra vez lo mismo, vaciar los toneles de vino nuevo. Es que el vino, ya digo, venía sin química ninguna, no tenía tiempo había que consumirlo. Y bueno, allí se lavaba todo a mano,
yo recuerdo que, porque yo era un crío, ¿no? Estaba como, yo empecé con mi padre, digamos, como Fernando ha empezado después conmigo. Pues empiezas ayudando a 4 mandados y después vas haciendo más cosas, te meten en el fregadero y poco a poco te incorporas en el negocio. Pues resulta que para lavar los platos y eso teníamos un recipiente de plástico donde los poníamos con agua y jabón y tal, que le quitábamos primero los desperdicios y se ponían allí, que se remojaran y tal, y luego los lavabas a mano. Lógicamente no había lavavajillas. Los cubalibres, pues teníamos un mazo de madera y del hielo partía y con las manos, ni pinzas ni nada, ¡pum!, en unos vasos vastos, su cubalibre. ¡Qué maravilla! Claro, era lo que había. Y la gente lo veía todo tan normal. Claro. Aparte de que en aquel tiempo el cubalibre era, ¿de qué lo quieres? ¿De coñac o de ginebra? De ron tenías una botella de ron Bacardí y te duraba allí. Claro. Que Era luego otro dicen hábito, que otro el auténtico cubalibre es de ron, ¿no? Pues, total, aquello iba muy bien, pero poco a poco llegó la tecnología y se fueron incorporando en el bar pues muchas cosas. Mi padre llegó y puso una máquina de cubitos. Los cubitos entonces llevaban un sistema que salía el cubito hueco. Y claro, el cubito hueco tenía menos consistencia. Pues cuando llegó, que tenemos una máquina de cubitos, sí, venga, ponme un cuba libre y tal. Pues le puso su cuba libre con la máquina de cubitos, con los cubitos aquellos, y se aguachaban. Y decía, Manolo, esto no me gusta a mí me lo echan con el hielo de barra, que ese hielo no. Y dice, bueno, ahora vamos a ir otra vez para atrás, ¿qué hago con la máquina de cubitos? Además ha cerrado ya una fábrica de hielo, porque había dos. Una en la calle Lucena y otra ahí en lo que es el pasaje ese que va de San Matías a la Plaza del Carmen. Ahí había otra fábrica de hielo. Esa cerró primero y la que se quedó al final fue la de la calle Lucena. Y bueno, todavía repartían hielo y dice, bueno, esta gente ahora no quiere los cubitos con esto. Total, que al final, pues claro, salieron los cubitos ya macizos, ya otra cosa. Cerró la fábrica de hielo y ya pues, la gente ya veía que el cubito aquel tenía más consistencia, el cubalibre era de otra manera. Y bueno, otras cosas del bar, pues que poco a poco también se incorporó un lavavajillas y ya no había que estar lavándolo todo a mano y poco a poco pues ha ido mejorando. Y lógicamente pues cada vez se han incorporado otras cosas, cada uno el tiempo que le ha tocado vivir o trabajar en el bar. Y ahora Fernando lo tiene aquello de dulce, cada vez, es verdad, lo lleva muy bien, ha incorporado una cantidad de etapas nuevas que yo no las tenía, francamente lo lleva de maravilla. Y claro, pues la gente acude y sigue lo tiene siempre, desde hace siempre 80 a años, tope. desde hace 80 años Fernando sigue acudiendo y en este caso Fernando hijo, esa tercera generación del bar Los Altramuces. ¿Qué significa, Fernando, para ti haber vivido ese ambiente que traslada tu padre desde pequeño? Bueno, pues yo me he criado allí, como ha dicho mi padre, como él. Desde muy pequeño empecé a ayudarle a mi padre allí en el bar antiguo. Luego cuando cerró, pues la verdad que fue una tristeza para mí cuando cerró el bar en el 93. Yo tenía 15 años. Luego tuvimos la suerte de que mi padre compró el local donde estamos ahora y mes y medio después pues empezamos de nuevo a trabajar, porque yo me salí muy pronto de estudiar del colegio y terminé la EGB y me puse a trabajar con mi padre a los 15 años. Y desde entonces pues prácticamente sin parar y bueno, pues lo que el público ha ido requiriendo, digamos, ¿no? Pues incorporando pues platos a la carta a lo mejor que él no tenía, pero también otros que digamos
él tenía, no lo estamos haciendo ahora, como mi padre tenía asadura de cerdo, ¿no? Que hacía muy rica Sí, mi abuela, y esa la dejamos de hacer porque a la gente joven, la verdad, la asadura no le... La no casquería le- se demanda menos ahora, ¿no? Que en esos Yo creo que tiempos. sí, hay sitios especializados en casquería, pero nosotros en ese aspecto no. Entonces tenemos tenemos los típicos caracoles nuestros, caracoles, codornices, pajarillos fritos, que eso es lo que más demanda la gente. La berenjena frita, que la demanda mucho también el público. Y bueno, pues prácticamente lo que tenemos en la carta sale todo muy rico, digamos, y bueno, luego pues el tapeo, que también la gente le gusta su cervecilla con su tapilla, que intentamos siempre ponerla medio en condiciones, no como en otros sitios que a lo mejor la recortan un poco o la ponen más. Nosotros procuramos mantener una relación, una tapa medio consistente, Sí, generosa, digamos, ¿no? generosa y que esté buena a la vez, ¿no? Fernando, a mí me interesa mucho hablar de la ubicación del Campo del Príncipe. ¿Cómo era el Campo del Príncipe cuando empezaste allí? El Campo del Príncipe, cuando mi padre se estableció en el bar, no había nada más que otro bar, que era Casa Amparo. Entonces, después, con el paso del tiempo, se abrió otro bar que era el Faquilla. Y después, pues, lo que es prácticamente la acera esa se cubrió de bares. Empezaron ahí abriendo, abrió Casa Cristóbal, abrió Los Martinetes y ya todos los locales eran bares. Se puso de moda una época que los estudiantes, porque era zona de bares, ¿no? Iban mucho por allí y lógicamente, pues claro, los bares pues han ido también cambiando porque el dueño lo ha dejado, a algunos no le iba demasiado bien y lo dejaban y entraban otros y tal, pero ha seguido la tradición y aquello sigue teniendo mucha afluencia de público y sigue yendo la gente. Lo que pasa que es que Granada han abierto muchísimos bares, es por cualquier zona. Pues en aquella época, por ejemplo, en San Matías, la zona esa de San Matías y de lo que es la calle Navas, en la calle Navas había prácticamente 2 o 3 bares. Madre mía. Y luego se ha cubierto de bares. Estaba Casa Luis, estaban las 3M y estaba Los Diamantes, que se puso después. Y luego ya San Matías, pues todos son bares. Y hay Pedro Antonio de Alarcón también. Hubo otra época que los estudiantes le dio por ir por allí y también se cubrió de bares aquello. Y Granada ya, pues es que yo creo que es de la ciudad que más bares tiene con arreglo a la población que tiene, ¿no? Yo creo que por habitante tocan casi a un bar por habitante. No está mal, ¿no? No está mal. O sea que es un mérito pues mantenerse y que tenga una clientela y que la gente vaya y todo eso y Fernando lo está consiguiendo. Pues Fernando, con ¿cómo su buen hacer, pues está consiguiendo que la gente vaya y que a pesar de que hay tantos bares, que él mantenga aquello con una clientela fiel y tal. Sobre todo, Fernando, porque al final, como hablábamos, ha cambiado mucho la hostelería, ha cambiado mucho el cliente. Supongo que mantener también la esencia, por lo que todos buscamos un bar de toda la vida, es complicado, ¿no? Hacerse fuerte en ese concepto tradicional, ¿no? Sí, hombre, digamos que el cliente hoy en día varía mucho de establecimientos, le gusta ir a diferentes sitios, comparar diferentes tapas, diferentes platos y hoy está de moda coger una tapa, tirarle la foto, subirla a las redes sociales y... Madre mía, hay que maquillarla un poco antes, ¿no? Para que... No, lo que pasa es que, bueno, pues hay gente que le gusta eso. A mí particularmente eso soy detractor de las fotos a los platos, pero bueno,
Hoy en día eso está de moda, la gente joven, gente mayor también lo hace, ¿me entiendes? Tirarle fotos a los platos, subirlo y ya está. Y estamos, digamos que hay que adaptarse a esos tiempos y bueno, y nada, y intentarlo hacer lo mejor posible cada día y intentar mejorar en lo que podamos y darle un servicio al cliente bueno, digamos, y ya está. Me hablaba Fernando antes también de ese momento crítico, ¿no? Del cierre en el año 93. ¿Qué os supone para vosotros empezar otra vez de cero y poner otra vez en marcha el proyecto? Pues bueno, en aquel año te digo que no era la gente tan exigente como es ahora, ¿me entiendes? Éramos más bien un negocio familiar, estaba mi madre en la cocina, mi padre, mi hermana, estábamos en el bar. Poco a poco, pues por circunstancias, pues mis padres se jubilaron, mi hermana se fueron yendo del bar, ¿no? Y bueno, hasta que me quedé yo solo con el local, ¿no? Y bueno, pues en el año 93 yo recuerdo que a pesar de haberlo pasado mal, luego pues cuando adquirimos el local nuevo, pues fue un cambio significativo porque el local nuevo era mucho, bueno, no era mucho más grande que el otro, pero sí teníamos la terraza ya puesta todo el año, ya, aunque al principio no la llevábamos la terraza para Semana Santa, vamos, la traíamos para Semana Santa, en invierno no la poníamos la terraza, luego ya la terraza se ha incorporado, el público la precisa todo el año hay que tener la terraza con estufas, con paravientos, pero la gente, sobre todo los fumadores, quieren terraza todo el año. Y bueno, fue una fecha, el año 93, muy significativa para mí, porque ya te digo, el local nuevo fue una experiencia nueva para nosotros y muy buena a la vez, muy grata, y aunque echábamos en falta el bar antiguo, yo muchas veces en la cama durmiendo soñaba con el bar antiguo y tal, pero bueno, ya no sé qué más decirte. Para mí fue un punto de inflexión ahí y gracias a Dios pues estamos llevándolo medianamente bien y se está, vamos, que va bien la cosa, ya está. Que va bien la cosa y ese legado que empezará ya tu abuelo, ¿no? Fernando, yo tengo mucho interés en saber qué siente cuando ve que continúa ese legado de su padre con su hijo. Pues una satisfacción grande, sobre todo por ver que le va bien a él, que para mí es lo más importante. Porque claro, cuando cambia algo, pues es también al quedarse en el bar solo, pues con lo que conlleva ahora el bar, porque ahora el bar tiene unas limitaciones de horario y eso que antes no existía. Yo con mi mujer en la cocina pues echaba allí todas las horas del mundo. Ahora no, ahora la gente tiene que tener su horario, tiene sus 2 días de descanso y tal. Y todo eso, pues, para que le vaya bien, tiene que vender mucho, y esa es lo que yo tenía de preocupación, que no le fuera bien, pero ya si veo que le va bien, pues contentísimo de que salga adelante y vaya bien. Lógicamente con tanta restricción que hay, y tienes que tener mucho personal porque la gente no le gusta esperar, quiere que la atiendas con rapidez. Entonces tiene mucho personal para que atiendan rápido, porque claro, la terraza ahí dentro, pues como se llena, hace falta personal para atender y para que no esperen. La cocina es pequeña, pero tiene que tener allí 3 personas y tiene que tener personal. Y luego pues resulta que ahora, por ejemplo, pues las vacaciones, el mes de vacaciones, los trabajadores quieren la mitad en verano, porque lógicamente antes
yo con mi mujer pues la cogíamos en la fecha que se vendía menos, Claro. la época de invierno y tal, y el verano lo aprovechábamos, pero ahora el trabajador quiere verano, las tienes que partir, y lo que hace en la cuesta de enero y tal, una vez que pasan las festividades, les da a lo mejor la mitad, y la otra mitad pues en el verano, aunque se perjudique, ¿no? Y todas esas cosas, pues yo tenía, la verdad, preocupación porque el bar ahora a las 11 de la noche tiene que cerrar la cocina porque a las 12 tiene que estar todo. Y claro, para que a la cocinera le dé tiempo 1 hora para que dejen la cocina bien, limpia y tal, para el día siguiente, pues a las 11 cortan. ¿Qué pasa? Que cuando son los días tan largos, a las 10 de la noche de día, pues la gente empieza a comer tarde y a las 11 le tienes que cortar. Y todas esas limitaciones, pues claro, lo notas en la caja, lógicamente, porque podrías vender más y no vendes más por la ley como están las cosas ahora. Fernando, si nosotros cogiéramos una foto de hace 80 años del Campo del Príncipe, posiblemente lo único que quedaría igual sería el Cristo de los Favores y el bar Los Altramuces, ¿no? Hombre, Lo único que perdura, ¿no? Porque el resto, todos los bares que han ido sí, pasando por allí han ido cambiando los y bares quizás han sea ido- el único bar histórico que queda en la zona. la Y de los verdad pocos que que quedan en el Granada. único que sigue en eso, lleva usted razón, lo único que sigue en los Altramuces, bueno, el Cristo ha estado ahí toda la vida, lógicamente. Y además en el 70 arreglaron la plaza, que es como está ahora, porque entonces la plaza era de tierra, ahí jugábamos al fútbol y tal, y ahora pues en el 70 se le hizo aquello un arreglo total a la plaza. Y claro, pues para los niños se pusieron allí unos columpios para que jueguen los niños, se pusieron sus bancos, sus cosas, y ahora pues en cierto modo los niños juegan en eso, pero están limitados porque nosotros teníamos toda la plaza para jugar. Claro. Allí en la plaza jugaba y era la época aquella, que te divertías sin un duro en el bolsillo. Hoy no. Hoy hace falta, Hoy más. sin dinero no. Hoy no vamos a ningún sitio, ¿no? No. Fernando, ¿qué dirías que define hoy los Altramuces? ¿Las tapas, la comida, algún plato concreto? ¿Qué dirías? ¿Por qué la gente sigue buscando esa marca, ese negocio? Pues si te digo la verdad no lo sé, pero es la trayectoria que llevamos, no lo sé, la gente, mucha gente mayor que llega, dice, yo me recuerda mucho, oye, venía aquí por lo bien que lo he pasado, venía aquí con mi novia, nos tomábamos unos pajarillos, unos caracoles, nos sentimos muy bien aquí en tu casa. Y yo qué sé, son vivencias de la gente que viene de muchos años y claro, ya te digo, gente ya mayor que han venido con su hijo, esos hijos vienen ahora con sus novias y vamos, se que... mantiene, ¿no? que Se perpetúa esa herencia. Mucha tradición de familia a lo largo de la historia y claro, yo lo estoy viviendo ahora en carne y a eso, es que me recuerda mucho cuando tu abuelo, cuando tu padre y la gente me para cuando hay mucho ajetreo en el negocio y quieren entablar relación conmigo y yo muchas veces lo intento cortar porque no puedes pararse tanto, ¿no? Pararte tanto con el cliente, ¿no? Y claro, yo a ellos lo entiendo, ¿no? Y digamos que es un poco todo, ¿no? Es un poco, pues la carta que tenemos, que le gusta a la gente, y luego, pues, que se sienten a gusto y ya está. No te puedo decir más, porque es eso. Muchas veces tenemos, la verdad, que más gente de la que podemos atender, ¿me entiendes? La gente la hacemos esperar muchas veces en la puerta porque no podemos atenderla toda la gente en el bar y a mí me da un poco de malestar por ello, pero es que no podemos atender a tanta gente que llega y claro, en las horas de más bullicio, lógicamente, los fines de semana y en Semana Santa, ahora que vienen las cruces y bueno, pues
la gente se tiene que esperar un poco también. Hemos aprendido a ser pacientes, ¿no? Sí, digamos que con la pandemia hemos aprendido a hacer colas y bueno, la gente está intentando ser paciente y aguardar espera en la puerta. Yo en eso se lo agradezco a la gente y ya está, porque es que no podemos trabajar de otra manera que no sea esa, porque cuando el bar está lleno es que no podemos trabajar más. Sí, ya esa época en la que uno buscaba cualquier huequecito, se ponía en segunda fila con una cerveza. Sí, pero ya. eso o sea, por lo menos en mi local yo intento ya erradicarlo, porque no se puede trabajar de esa manera. Hemos trabajado muchos años así, pero ya últimamente no. La gente tiene que estar a gusto, en la barra tomarse una cerveza a gusto y no que hayan 2 o 3 filas de gente que le estén levantando la mano para tomarse otra cerveza detrás, que la gente se incomoda un poco también consumiendo, ¿no? Fernando Jiménez, padre, hijo, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Mira Granada, contarnos y deleitarnos con este rato de charla que a mí particularmente se me ha hecho corto. Gracias a con ustedes. Tanta anécdota y con un emblema de la ciudad como es el bar Los Altramuces, que cumple felizmente esos 80 años. Vamos a ver si llegamos a los 100, por supuesto, ¿no? Vamos a ver, esperemos. Esperemos, Del niño depende. Me quedan Yo no unos lo cuantos veré, años pero, para jubilarme y bueno, veremos a ver si... Tengo 2 niños, no sé si alguno de los 2 se dedicará a lo mío. No lo sé, depende de ellos. Yo no quiero decirles ni que sí ni que no, depende de ellos. Si estudian, si no estudian como yo quiero que estudien, que se hagan hombres de provecho, porque mi profesión es muy bonita, pero también muy sacrificada, porque trabajar todos los fines de semana, todos los puentes, todos los festivos, es complicado, ¿no? Más que todo, si tu pareja no trabaja en lo tuyo y no se lleva una vida, digamos, conjunta, así, que, digamos, mezclar el trabajo con la familia es complicado en este negocio. Vamos a intentar llegar a ese centenario. Bueno, gracias a los llegaremos. dos por acompañarnos Muchas esta gracias. noche y seguiremos muy de cerca, estaremos por allí. Muchas gracias, en esa casa Ricardo. que tan bien nos acoge siempre. A ustedes, gracias una semana más por atendernos, por escucharnos y por recibir estas historias magníficas que son las que marcan la actualidad de nuestra provincia. Sean felices, que es de lo que se trata. Hasta pronto. Qué bien, qué maravilla, esto se me ha hecho cortito.